Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Gracias, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes, Enrique. Qué gusto compartir contigo esta hora de coloquio. Bueno, gracias a Cabildeo y a Lucha Libre por la invitación y encantado de compartir contigo esta conversación. Como bien lo ha dicho, estamos en un primer programa del año y parecería interesante que iniciemos el enfoque diciendo que este es un año lleno de incertidumbres, tanto internacionales como locales, nacionales. Y me gustaría plantearte una visión general internacional de lo que estamos viendo y que eventualmente nos va a afectar. Tal vez tú coincidas en lo que yo voy a decir. Quiero señalar, por ejemplo, el tema del Brexit en el Reino Unido, la salida del Reino Unido del acuerdo de integración más desarrollado y más exitoso, sin duda sorprendió a muchos, y esto es tan complicado que no han podido llegar a acuerdos entre el Reino Unido y la Comunidad Económica Europea para la salida. Entonces ha habido una votación que han rechazado, casi 400 a 200 votos, han rechazado el acuerdo, el formato del acuerdo, y en una siguiente votación han ratificado la confianza a la señora May, a la primera ministra, pero con la misión y la tarea de conseguir un mejor acuerdo. Eso no se vislumbra como muy posible en el corto plazo, y eso hace prever que va a haber mucha más incertidumbre en la comunidad europea y que llevaría a un debilitamiento del euro, un debilitamiento de la libra inglesa, generación de un proceso inflacionario, crecimiento del desempleo, en fin, una serie de temas que afectarían al comercio mundial. Un otro aspecto que inicia este año y es sumamente notable es lo que está sucediendo en Estados Unidos con relación al cierre del gobierno. Son ya más de 21 días que el gobierno está cerrado, ya se ha superado el récord que ellos tenían en el año 95-96, que ahí fueron 21 días. El argumento del señor Trump para hacer este cierre del gobierno es que no le han autorizado los 5.1 o 5.7 billones de dólares para la construcción del famoso muro. Pero el costo del cierre ya está llegando a 7.2 billones de dólares. O sea, parece absurdo toda esta situación. Eso sin duda nos va a generar también conflictos en el mercado mundial. China, por su parte, ya está notando la guerra comercial. Sus exportaciones han decrecido un 4.4% en diciembre y sus importaciones también han decrecido en un 7.7%. Entonces son elementos que nos hacen prever lo que yo he mencionado como inestabilidades, como incertidumbres en el mercado. Llegando hacia nuestro continente, la situación de Venezuela este próximo 23 es como la fecha clave en la que se determinaría lo que va a suceder. Y lo que suceda en Venezuela en el mes de enero o en los próximos meses, sin duda tendrá un impacto en nuestro país. Esa es una visión obviamente muy resumida que nos hace ver elementos de preocupación, de atención
y que nos podría eventualmente afectar en nuestra economía nacional. Ahora, Kiko, Enrique, ¿qué piensas tú de estos aspectos? ¿Cómo ves que estos nos pueden afectar? Bueno, mira, sin duda, creo que esto está marcando un golpe de timón a lo que fue un enfoque de la economía neoliberal y muy metido al tema de la globalización. Y esa globalización ha tenido efectos sociales, o sea, la calidad de ese crecimiento, más allá de haber concentrado muchísimo la riqueza en ciertos sectores, sobre todo los financieros, los especulativos, ha deprimido los salarios en los mercados internos y ha aumentado el desempleo, por ejemplo, ¿no? Entonces empezó a crear un conjunto de presiones sociales, los chalecos amarillos de Francia, por ejemplo, donde dicen, bueno, un aumento en la gasolina o de impuestos ya no es tolerable para los bajos ingresos que estamos teniendo. Entonces está marcando, sin duda, un fin, creo yo, de lo que ha sido este auge de la globalización. Si vemos en el continente, Argentina o Brasil, que tenían una especie de visión más hegemónica del continente, también ahora están luchando por sus propios problemas internos. Lo que te está diciendo es que, en general, el depender o el pensar en que te vas a mover en un mundo en el cual la economía es estable, es tranquila y tú vas a poder navegar esas aguas con una cierta tranquilidad, ya es un escenario muy idílico que no se va a dar más, ¿no? De hecho, ahora uno tiene que pensar, bueno, ¿cómo internamente empiezo a resolver los problemas de nuestra economía? Y claro, en el caso de Bolivia, lo que más me preocupa, entrando ya más puntualmente a nuestro tema, es que no estamos debatiendo el tema económico en los términos efectivos, en los términos necesarios para dar soluciones estructurales de largo plazo a nuestro drama. Hoy, por el lado del gobierno, básicamente hay un exitismo total, ¿no? En el cual, porque crecemos encima del 4 o el 5%, o tenemos el mayor crecimiento en Sudamérica, parecería que hayamos resuelto absolutamente todo, que el 2025 vamos a tener la misma economía que Chile, o que vamos a igualar el nivel de vida de Suiza, cuando en realidad las cosas son bastante o muy diferentes y tremendamente peligrosas, ¿no? Sí. En general, a nivel mundial, el caso de Trump, que tú mencionabas, te está mostrando una ceguera política increíble. Él ha hecho una promesa política y con cargo a esa promesa política no le importa las consecuencias que pueda tener al levantar el famoso muro, ¿no es cierto? En Bolivia tenemos una ceguera, nuestros políticos tienen una ceguera ideologizada, además ni siquiera ideológica, en la cual parecería que el crecimiento es como una especie de fetiche, que mientras más crezcamos, más problemas hemos resuelto, lo cual no es correcto. La academia está con una ceguera teórica, que no termina de salir de este paquete de neoliberalismo y de globalización y de recetas de crecimiento que estaban válidas probablemente para los 1970, 1980, pero que ahora requieren una concepción muy diferente de la economía. Es decir, ya no es el crecimiento lo que importa ahora, sino la calidad social de ese crecimiento. Y es un aspecto que nos está mirando. Entonces, desde la academia, como siempre se utilizan las mismas recetas, las mismas ecuaciones, digamos, para calcular el crecimiento, siempre van a llegar a las mismas soluciones. Entonces, la crítica que se hace al modelo de crecimiento actual no tiene que ver en realidad con aspectos estructurales del crecimiento, sino con que si el déficit es muy alto, si el tipo de cambio es suficiente, no está adecuado o no está adecuado, no estamos viendo en realidad las consecuencias sociales de ese crecimiento, ¿no? Y eso finalmente nos lleva como sociedad a una cuarta ceguera, que es una ceguera por conveniencia. Al final de cuentas no queremos ver porque no nos gustan ciertas cosas o porque simplemente no queremos perder la pega, ¿no es cierto? Entonces hay una especie de queneimportismo total y entonces estamos cometiendo el error de dejar temas tan importantes como este tema del crecimiento y de la economía simplemente a decisiones políticas interesadas o a condiciones externas sobre las cuales no tenemos ningún control. Sí, es cierto. Ahora, con tu amplia experiencia en el tema de pequeña y mediana industria,
¿Cómo visualizas a este sector en la economía nacional en este momento? Bueno, mira, la pequeña y mediana industria, empresa en general, tradicionalmente en la parte moderna de la economía ha jugado un rol fundamental en Europa, en el Asia, etcétera, etcétera, ¿no? Son pocas las economías todavía que pueden apostar a los grandes conglomerados, lo que fue la General Motors, lo que fue la Ford, ¿no? Eso está para ciertos tipos de productos como la aviación, la aviónica, donde tienes por un lado a la Boeing y por otro lado a Airbus. En tema automovilístico, de repente la Mercedes en Europa, la Toyota en Japón, etcétera. Pero en general, la economía, para llegarle a la gente, requiere de pequeños y medianos emprendimientos que sean flexibles, que puedan aprovechar adecuadamente su mercado interno, pero que también tengan posibilidades de competir externamente. Y lamentablemente, cuando uno empieza a analizar con algún detalle lo que nos dicen los datos económicos, digamos desde 1980, 1990, pero muy particularmente a partir del 2005-2006, cuando se inicia este proceso, yo diría que todas las señales van en contrarruta respecto a lo que una economía debería estar haciendo para generar satisfacción de la gente. Es decir, la salud de una economía no se mide por la tasa de crecimiento, se mide por su capacidad para generar bienestar para la gente, ¿no? Y en esa medida, creo que vamos a poder discutir varios temas ahora en la mañana. Lo que estamos viendo, repito, es que por un lado estamos haciendo una inversión pública que nada tiene que ver con realmente fortalecer la diversificación económica, sustituir el extractivismo, generar más empleo, distribuir mejor el ingreso, sino simplemente con una infraestructura muy vinculada a lo que son los sectores extractivos, sea en términos de energía, de hidrocarburos, en fin, ¿no? Y por otro lado, para alimentar ese tipo de inversiones, estamos teniendo una presión tributaria salvaje que está quitando prácticamente toda la capacidad de consumo del asalariado boliviano. Y por supuesto eso está haciendo también que la parte de los asalariados por cuenta propia o dependientes sea un segmento cada vez más pequeño de la población económicamente activa, y al succionarles los impuestos, porque sabemos que en Bolivia los impuestos son normalmente indirectos y los termina pagando el consumidor final, lo que se está haciendo en la práctica es quitarle capacidad de consumo. Por ejemplo, en los vinos. El vino boliviano tiene que pagar el IVA, el ICE, el IT, en fin, un conjunto de cosas, y tiene que competir con un vino chileno o argentino que entra de contrabando y que no paga ese tipo de impuestos, ¿no? Entonces, el productor tarijeño, el productor boliviano, para poder competir en su mercado interno, tiene que hacer una gran cantidad de sacrificios, a lo que sumas, por ejemplo, presiones o rigideces en la política laboral, tema financiero, en fin, un conjunto de temas. Tema salarial. Entonces, lo que estás haciendo es generando, o sea, los que manejan la política en general en Bolivia parece que nunca han generado un solo empleo, nunca han tenido que pagar un sueldo, ¿no? Entonces, es muy fácil desde la comodidad de la burocracia tomar estas medidas para comodidad de la administración tributaria, por ejemplo, y olvidándose del impacto que esto tiene en la producción y en la generación de empleo, en la distribución del ingreso y todo aquello. Sí, el tema salarial es muy, muy difícil, ¿verdad? Para el desarrollo y la creación de emprendimientos. ¿Será este modelo sostenible en el tiempo? No, mira, y hay paradojas. Yo soy un absoluto convencido de que la única forma de que una economía puede crecer sosteniblemente en tiempo es si el proceso de producción está acompañado de un proceso de distribución directa del ingreso, de tal manera que los trabajadores tengan la capacidad de consumir lo que se está produciendo. Es decir, creo definitivamente que el mejor mecanismo de distribución de la riqueza no son los bonos, sino es el ingreso laboral. Eso significa que tiene que haber un buen salario, pero un buen salario sustentado no en un decreto, sino en la productividad. Y la productividad tiene que ver con los costos. Y en el caso de las economías desarrolladas, las economías, digamos, mejor organizadas, la productividad depende fundamentalmente de cuán eficiente es el empresario, cuán eficientes sus máquinas, cuán eficiente su administración para producir con la menor cantidad posible de insumos la mayor cantidad de productos. Este es un factor que depende fundamentalmente de la empresa. Su rentabilidad depende de factores internos, de precios, de costos, etc. Pero la productividad es interna. En el caso de Bolivia, tenemos tal cantidad de absurdos trámites, impuestos, etcétera, etcétera, que ya la productividad no depende del empresario. La productividad depende también de la mala voluntad de la administración pública. Sí, eso sí es cierto. Acabo de ver un ejemplo
el RITEX es el régimen de internación temporal para su eventual exportación. El proceso es que te liberan del costo de la importación, con el compromiso y la obligación formal de exportación, y donde se compensan y se saldan los resultados. Es un incentivo para la exportación, pero se ha complicado tanto el proceso, se lo ha burocratizado y se lo ha encarecido tanto que ya deja de ser un incentivo. Así que cada vez hay menos empresas que están acudiendo al RITEX o al uso del CDI, que son los certificados de también incentivos que te devuelven impuestos por exportación. Y esto obviamente está generando que la exportación no tradicional pues esté siendo reducida a menos de un 20%, cuando años antes era muy próximo al 40, 35, incluso en algún momento era muy similar a la exportación tradicional. ¿Tú crees que la informalidad se ha llevado a los pequeños empresarios? Bueno, sin duda, y a varios grandes también. También. ¿No? A ver, lo paradójico de esto es que cuando tú ves, bueno, la economía es como una medalla con dos caras, ¿no? Normalmente se ve la cara del gasto, es decir, cuánto consumes, cuánto inviertes, cuánto exportas, pero la otra parte importante que tiene que crecer al mismo ritmo es la parte del ingreso. Y en el ingreso tienes lo que queda al excedente empresarial, lo que pagas como impuestos, y la parte del ingreso que va a remunerar a los trabajadores, ¿no? A los empleados. O sea, son tres tajadas. En el año 1995 al 2000, en pleno periodo neoliberal, los trabajadores tenían una participación del 36.1% en el PIB. ¿Sí? Sí. Las empresas tenían más o menos un 50% del PIB y los impuestos llevaban un 8% del PIB, 8-9% del PIB. Hoy día lo que tienes, por lo menos en promedio en los últimos 5 o 6 años, es que la empresa sigue teniendo un 50% del excedente del PIB, pero los trabajadores han bajado por debajo del 30%, en algún momento llegaron al 25%. Y lo que ha subido proporcionalmente son los impuestos. Hoy los impuestos son alrededor del 25% del PIB. Sí, sí. Bueno, otro fenómeno que ahí interviene y es muy acuciante, agobia y asfixia la producción nacional, es el contrabando. Gran adversario del desarrollo económico para nuestro país. Hay estimaciones que calculan el efecto del contrabando. Hay un documento que se ha hecho, una investigación muy completa que se ha hecho sobre este tema, y calcula en 2.400 millones el impacto del contrabando. Y en términos del PIB, esto llegaría al 1.5% del PIB. Muy significativo. Este estudio analiza los ingresos de contrabando por todas las fronteras que tenemos, y es del año 2015-2014. Así que todavía no refleja los impactos de las devaluaciones de los países vecinos. Pero como estructura, uno de sus resultados mostraba que el grueso del contrabando venía de la zona franca extendida de Iquique, ¿no? O sea, un artilugio que tiene el mercado de la SOFRI, de la zona franca de Iquique, y que permite que mercadería vaya a otras zonas en lo que ellos denominan el mercado extendido, y bueno, y de ahí se filtra hacia el Perú y se filtra hacia Bolivia. Estos impactos aparentemente no están siendo controlados, a pesar del esfuerzo militar que se está haciendo. Y por ello, y ante tal cantidad de importaciones y de legales e ilegales, pues un reflejo de eso sería una tasa de inflación tan baja como la que se ha señalado para este año 2018. Eso es sin duda preocupante. ¿Coincides en eso? Absolutamente. Y te voy a dar un dato adicional. Bueno, primero
pequeña corrección. Si hablamos de un PIB nacional de 40.000 millones de dólares, 2.400 millones son el 6% del PIB. O sea que estás hablando de un impacto mucho mayor que el territorio nacional. Sí, pero es los impactos tributarios, bueno, y son los que se han medido, ¿no? Ya, ok. Bueno, pero mira, yo te voy a dar otro datito adicional. Nuestra preocupación, sin duda, es que estas políticas económicas recientes lo que están haciendo es destruir la base productiva nacional. Realmente están... antes teníamos un sector de madera, de carpinteros y de muebleros importante que ahorita está prácticamente desaparecido, ¿no? Pero fíjate, al año 2000, 2005, entre el 2001 y el 2005 en promedio, el componente importado del consumo de los hogares en Bolivia era alrededor del 25-26%. Es decir, la cuarta parte de lo que consumía un hogar boliviano era importado. Sin contar el contrabando que acabas de mencionar, resulta que al 2016-2017, el componente importado del consumo interno es casi el 60%, el 58.5%. En esas condiciones, obviamente que la posibilidad de que generemos empleo, de que realmente tengamos una dinámica productiva que le dé beneficios a los hogares y nos permita tener un crecimiento sostenido a largo plazo, son prácticamente cero. Entonces ahí el contrabando, si le sumamos estos 2.400 millones que tú dices como valor de las que sean 1.000, resultaría que el componente importado probablemente va a estar alrededor del 70% de lo que consumimos. Eso ha beneficiado en términos de mantener la inflación baja, porque claro, tienes problemas con la producción de arroz en Bolivia, importas arroz, tienes problemas con la producción de papa, importas papa, etcétera, etcétera. Entonces el productor nacional, ¿no?, quieres que el productor de papa, nuestro hermano campesino, sobreviva produciendo una productividad bajísima para empezar, pero además quieres que viva con 50 bolivianos la arroba de papa al productor, cosa que todavía es muy alta. Pero para que ese campesino pueda vivir mejor, hay que pagarle 100 o 200 bolivianos por arroba de papa. Pero para que hagamos eso, el ingreso del urbano tiene que permitirle comprar la arroba de papa a 200 bolivianos. Entonces estamos yendo con una lógica minimalista absolutamente absurda desde el punto de vista de un desarrollo articulado, sostenible a largo plazo y que le permita a los bolivianos lograr en Bolivia lo que logran cuando se van a Buenos Aires, al Brasil, a Alemania o a España. Es decir, el boliviano y la boliviana cuando salen normalmente son triunfadores. Trabajan duro, respetan las normas y les va bien. Disciplinados, ¿sí? Pero resulta que ahora, en el caso de Bolivia, estamos tomando medidas en tema del contrabando, por ejemplo. Es absurdo pretender parar el contrabando en frontera. El hecho de que tu aparato productivo sea tan incapaz de satisfacer las demandas de la gente en un montón de ítems, ¿no es cierto?, obviamente hace que exista una demanda insatisfecha internamente que va a ser satisfecha por el contrabando. Lo mismo que la droga. ¿Sí? Querer controlar la droga simplemente reduciendo o controlando la cantidad de coca que produces no va. Tienes que manejar el lado de la oferta y la demanda, ¿cierto? Entonces, este tema del contrabando ligado a todas estas especies de medidas en contrarruta respecto a lo que deberíamos estar haciendo, sin duda que son temas que creo que en este año de campaña electoral son temas que tienen que abordarse porque nuestra economía está yendo en un camino incorrecto y a partir de 2020-2021 se van a requerir medidas muy duras. Sea este gobierno, digamos, este modelo el que continúe o no, se tienen que tomar medidas muy importantes, sobre todo en la perspectiva de dejar una mejor economía a nuestros hijos y nietos. En otras palabras, tenemos que sustituir el extractivismo. Y cuando tú ves los discursos de campaña todavía incipiente, nadie está hablando de cuál es la alternativa al gas. Bueno, es una paradoja entre las cuales tú has mencionado, has hablado. En el segundo aguinaldo se decidió que en bienes nacionales se consume el 15%. O sea, es como convalidando los datos que tú dabas. O sea, es absurdo. Es terrible, es terrible. Extractivismo. El 80%, 82% de las exportaciones totales son de gas y de minerales. Ambos son
productos que sacamos de la madre tierra y los exportamos virtualmente sin mayor valor agregado. Hay algunos pequeños productos que se hace estaño metálico, cobre metálico, joyas de oro. Bueno, joyas de oro que serían no tradicionales, pero oro metálicos que sí se exporta. Incluso eso venía del Perú y se ha cortado eso. Entonces, el extractivismo nos está llevando a consolidar la economía boliviana como un 80% de exportaciones tradicionales, mientras que las no tradicionales realmente no han tenido una gran oportunidad en estos últimos 12 años, excepto el último. Este último año, al haber tenido problemas de ingresos, le han dado una dinámica mayor a la promoción de exportaciones no tradicionales, o a la gestión o a la búsqueda de mercados. En este decenio solamente se ha firmado un acuerdo internacional, que es con el ALBA, ¿no? Que tampoco muy exitoso, muy útil no ha sido. Pero se ha firmado. Lo que vale es la firma. No, pero no participamos de otros mercados como el asiático y el pacífico, que parece ser el futuro. Y eso nos está afectando severamente. Un ejemplo quisiera comentar acá es la castaña. Exportamos castaña, uno de nuestros principales compradores es Corea, y la castaña llega a Corea con un 36% de arancel, pero la castaña peruana llega con un 6% debido a su acuerdo comercial. Entonces está sucediendo un fenómeno de que el Perú está aumentando su volumen de exportación de castaña. Entonces, la quinoa es otro ejemplo. El café es algo realmente preocupante. Estamos en 120.000 toneladas, ahorita estamos en 30.000. Pero han habido unos resultados, por el contrario, interesantes en el azúcar. El azúcar no estaba permitida su exportación. Se han abierto la cuota de exportación de azúcar a los Estados Unidos. Y ha habido una buena decisión ahí de hacer esa exportación, y eso ahora es muy dinámico y muy fuerte, intenso, y ojalá haya un buen desarrollo de las iniciativas de apertura de mercados con China en algunos productos, en carnes, en granos también. Y tenemos una otra paradoja, para seguir con las paradojas, que tenemos una capacidad instalada de transformación de soya muy alta y solamente tenemos producto para un 50% de esa capacidad instalada. Entonces nos está fallando la producción. Ahí son temas que tenemos que verlos. Absolutamente, ¿no? Mira, cuando hablabas un poco del tema del extractivismo y dabas el dato del 80-82% de exportaciones tradicionales, bueno, hay que reconocer que en el supuesto periodo neoliberal, 90-95, bueno, la exportación no tradicional superó el 50%, llegamos al 52%, mientras que las tradicionales eran un 48%. En el momento de exportar o morir. Y ese periodo coincide con el que te mencionaba antes, donde la remuneración al trabajo es una parte mucho mayor de lo que es el valor agregado. Entonces, esto te está, de lo que es la distribución del ingreso, perdón. Y eso te está señalando que las producciones con valor agregado es por donde tendríamos que estar apuntando. Definitivamente. ¿No? Ahora, lo que tú mencionas, la posibilidad de que mejoremos en el tema del azúcar o en alguno de estos, o en la soya misma, sí, efectivamente pueden ser casos exitosos un poco como que episódicos. Lo que necesitamos es una visión de desarrollo productivo mucho más integral y mucho más a largo plazo, que fundamentalmente esté orientada no tanto a resolver el tema de una empresa en particular, ¿no es cierto?, o de un sector en particular, sino que le dé una mayor equidad al esfuerzo productivo en el país. Cuando tú ves cómo este crecimiento fabuloso que supuestamente tenemos, cuando tú lo ves regionalmente, el cemento, por ejemplo, cuando hablas de la industria, los sectores que crecen o que tienen un crecimiento mayor al 4,5% son básicamente refinación de petróleo, las refinerías, el tema de cemento y el tema de alimentos y bebidas. Esos son
tres sectores que crecen más del 4,5%. Un sistema financiero. No, pero industria. En industria. En industria manufacturera. Sí, sí. Estos tres sectores son los que menos empleo generan de toda la manufactura. Pero además tienen una distribución regional absolutamente localizada. Sí, muy Cuando hablas de refinerías, hablas de Cochabamba y de Santa Cruz, prácticamente las ciudades. Cuando hablas de la construcción, bueno, puedes hablar del cemento, de la construcción a nivel nacional, pero del cemento como tal, estás hablando de La Paz, Cochabamba, Sucre y Santa Cruz. Porque Tarija del Puente creo que ya no está produciendo cemento, no estoy tan seguro. Está En todo caso, este tipo de crecimiento tan episódico, tan dependiente de coyunturas, tan dependiente de personas, hace que como sociedad, por ejemplo, las economías de Beni o de Pando sean absolutamente dependientes del nivel central, digamos. Sí, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y eso también tiene que ver, volviendo un poco al otro tema que hablábamos, de que en el país seguimos imaginándonos un centralismo totalmente ridículo en el tema de la aduana. Si el Alto quisiera producir zapatos en el Alto debería tener la capacidad de controlar que no ingresen o que no se vendan zapatos de contrabando en el Alto. En otras palabras, tenemos que aprender a descentralizar cierto tipo de medidas, de prerrogativas, de tal manera que localmente se empiecen a dar las soluciones, porque acá en el gobierno central parecería que se piensa que todo se resuelve en la Plaza Murillo. Nosotros ya desde los 80s, 90s hemos propugnado el tema de la reducción de trámites, la simplificación administrativa y todo aquello. Sí. Cuando tú ves lo que ha pasado ahora, le han metido al CETIC, al GETIC, no sé qué es. Al GETIC. Bueno, le han facilitado la vida al Estado y le han complicado la vida a la persona. Eso me consta absolutamente. El ejemplo de RITEX es uno. RITEX es uno, el tema de los impuestos es otro. Te bombardean por WhatsApp de que debes impuestos, de que tienes que ir, etcétera, etcétera, como si tú no tienes otra cosa que rascarte la barriga o ir a alguna de las oficinas de impuestos. Y no puedes contestarle por WhatsApp. Entonces están agarrando la tecnología en vez de efectivamente facilitar la cosa, simplemente para... como un instrumento de presión. Un instrumento de presión y para ocultar un poco las ineficiencias de la propia administración tributaria, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí. Y en general estás viendo ese tipo de cosas. O sea, es una visión del Estado donde se supone que el empresario, ¿no?, es un ladrón. Sí, el gran empresario, como se codea con los que toman las decisiones políticas, ese siempre está bien tratado. El pequeño y mediano empresario y ahora el microempresario, que entre paréntesis es un gran debate que tengo frecuentemente, acá el Banco Mundial en los 80-85 nos ha metido el tema del emprendedorismo y de la microempresa como una forma, como un eufemismo para ocultar bajo el emprendedorismo la incapacidad estructural de nuestra economía de crear empleo. Entonces estamos ocultando con este tipo de cosas, con el autoempleo y todo aquello, el hecho de que el Estado no está cumpliendo el rol constitucional de generar empleo digno para todos. Y generar empleo digno para todos significa promover la diversificación económica, premiar a los que crean valor y empleo, ¿no es cierto?, y en vez de castigarlos como estamos haciendo ahora. Hoy en Bolivia, mientras mayor valor agregado y mayor empleo generes, más te castigan, más te caen los impuestos, más te cae la aduana, más te cae el Ministerio del Trabajo, todo el mundo te cae encima. Y sin embargo, esos pocos que contribuimos con los impuestos, que nos sacamos la mugre trabajando, tenemos que pagar el segundo aguinaldo de la administración pública. Así es. Y tenemos que aceptar acuerdos de negociación salarial cerrados entre el gobierno y los trabajadores con la garantía de que va a haber un segundo aguinaldo. O aceptar un endeudamiento para lo que tuviera. Entonces, es Estado, te digo, absolutamente. Yo escribí un libro que se llama Bolivia, Estado antiemprendedor, un caso de institucionalidad disfuncional. Y eso lo escribí en los 80. Y es tan cierto ahora, o más cierto ahora que antes. O sea, este Estado es disfuncional para la actividad productiva, ¿no? Y es lo que hay que cambiar. Y si no empezamos a discutir esos temas en esta campaña, vamos a seguir repitiendo los mismos temas. Entonces, vayamos por partes. Primero, el empleo digno. Empleo digno, decimos que no llega a más de un 20-19% de la población. La COP estaría representando a ese porcentaje y además incluso logrando que ese porcentaje se reduzca continuamente. Definitivamente. ¿No? O sea, no sé si esa es la misión que tiene esa institución, pero definitivamente la informalidad no representa empleo digno. No, sin duda, absolutamente. Es que el tema, nuevamente, la informalidad es un cuentapropismo obligado
porque no hay empleo de calidad. Y todos los proyectos, todos los programas que están llevando adelante, no solamente este gobierno, los anteriores también, con el tema del plan, mi primer empleo digno, qué sé yo, son empleos de emergencia, a los cuales ya pues con el tema del Fondo Social de Emergencia ya debía haber sido superado sobradamente, ¿no? Entonces lo que pasa acá es que es muy bonito para algunos consultores acomodados en algún señor burocrático traer 20, 30 o 40 millones del BID, del Banco Mundial o de quien sea para hacer un programa de empleabilidad, cuando el problema de Bolivia no es empleabilidad, no es que te falten capacidades, lo que pasa es que no hay puestos de trabajo. Oportunidades ¿no? Lo que te decía, peleamos, queremos hacer escuelas de talleres de confección en el Alto, lo que tú quieras. Bueno, esa gente cuando sale de Bolivia igualito se las arregla y le va bien. Entonces no vayamos por programas de empleabilidad que son pura burocracia y puro gasto, sino vayamos a poner unas reglas del juego y una cancha plana para que el boliviano no tenga que ir a Berlín, a Madrid o a Timbuktu para demostrar lo que puede hacer. Dejen al boliviano demostrar en Bolivia lo que se puede hacer. Y este gobierno y los anteriores tampoco han trabajado en esa dirección. O sea, ¿qué sugerirías tú en... Bueno, mira, lo primero tiene que haber una especie de pacto social en el cual estemos de acuerdo que lo que nos va a interesar de la economía no es cuánto crece la economía, sino cuán bien resuelve los problemas de la gente. Y para partir necesitamos que conceptualmente salgamos de este fetichismo de que lo único que hace crecer la economía es la inversión, ¿no? Nos privilegiamos la inversión, privilegiamos la tasa de interés, privilegiamos al sector financiero antes que al sector que efectivamente genera la riqueza. Y tenemos que entender que la base de un crecimiento sostenible es el valor agregado que genera el trabajo humano, con tecnología, con máquinas, con fábricas, con industrias, etcétera, con empresas, pero que además de ser el generador básico de lo que es la riqueza en la sociedad, también sea el beneficiario y el destinatario final de los beneficios del crecimiento. Es decir, el empresario tiene que ganar, tiene que ser sostenible, tiene que tener empresas de primer nivel en cuanto a la tecnología, pero tiene que hacerlo con trabajadores bien pagados, bien remunerados, fieles a lo que están haciendo. Entonces, una primera tarea es cómo podemos imaginarnos ciertos pactos, ciertos acuerdos básicos que le garanticen al empresario, al emprendedor, la posibilidad de trabajar en este ambiente bajo diferentes pensamientos. O sea, mi pensamiento en cuanto al rol social de la economía estaría tildado más hacia la izquierda, hacia una distribución más socialitaria, más igualitaria. Pero tengo que aceptar que aquí también pueden haber economías o emprendimientos absolutamente capitalistas que tienen que jugar en sus reglas. Tenemos que tener un Estado con la capacidad de promover uno sin anular el otro. Y eso significa, por ejemplo, el tema impositivo, el tema salarial. Cuando hablamos del tema salarial, ya te he mencionado que acá todos los impuestos están saliendo a costa de la remuneración al trabajo. Totalmente. Cuando hablamos de un aumento salarial, acá el Estado simplemente dice empresarios privados y trabajadores arréglenselas, ¿no es cierto? O el Estado fija una cosa y ellos no se meten. Bueno, si estamos hablando de equidad en la negociación salarial y como parte del arreglo salarial tiene que entrar el Estado. Por decir, yo soy un trabajador independiente, yo me gano mi platita, ¿sí? A mí me tratan como empresa, ¿cómo se llama? Tengo que pagar el impuesto a la utilidad de las empresas, ¿sí? IVA. Si fuera empresa, yo puedo declarar pérdida. Pero como trabajador independiente no puedo declarar pérdida. Yo tengo un impuesto sí o sí del 6% al ingreso, haga lo que haga, no puedo descontar nada, se muera, lo que sea, no puedo, ¿eh? Entonces yo tengo esa obligación absolutamente inescapable, pero tampoco tengo segundo aguinaldo. ¿Quién me debería dar mi segundo aguinaldo? Debería salir de los impuestos que le pago al Estado, porque mi relación es con mi hogar y con el Estado. Entonces yo al final del año, claro, mi socio es el Estado, al final del año yo debería decir, señores, mi doble aguinaldo de 20.000 bolivianos o de 15.000 bolivianos y para de contar. Entonces acá el Estado no puede eximirse de la responsabilidad de ser parte de una economía más justa. Acá el Estado se ha metido a una teoría del goteo, ¿no? Que en los Estados Unidos eran Reagan, eran Thatcher. Acá es una teoría de goteo desde el Estado, pero con una mayor, tremenda ineficiencia que en una economía capitalista.
Entonces, lo que estamos teniendo acá, bueno, lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Una lista interminable de elefantes blancos, problemas del tema de Lucianita o de esta nueva planta en Guanuni, no sé, $50 millones, no sé cuántos años en el proceso, y resulta que prenden la planta y revientan tuberías y se queman los motores. No, pues, ya no podemos funcionar así, ¿no es cierto? Ya es insostenible y alguien tiene que cambiar. Y creo que es de la sociedad, desde la sociedad civil, que tenemos que empezar a plantear, poner los puntos en las IES y demandar que los políticos ya no jueguen con la economía, realmente resuelvan los temas de la gente. En esa perspectiva y en ese escenario que vislumbras, la justicia juega un rol demasiado importante. Mira, te decía que yo catalogo a Bolivia como un estado disfuncional, y parte de su disfuncionalidad en términos productivos es que tenemos una justicia de pacotilla y aún peor actualmente. Nuevamente, en el tema tributario, no voy a entrar en nombres, pero te puedo dar constataciones de un contribuyente que le ha ganado un juicio a impuestos, ¿sí? Porque realmente se equivocaron. Impuestos internos ha ido hasta la Suprema, han tardado como 5 o 6 años. Bueno, y en el proceso se llama bloquearon cuentas, ¿no? 7 o 8 años. Lo inmovilizaron. Al final del día, la Corte Suprema sacó una resolución a favor del fisco, pero con un argumento absolutamente, pero irrisorio, ridículo, ¿no? Bueno, resulta entonces, la persona tiene que pagar los impuestos. Ha pagado los impuestos, pero con la condición de que le desbloqueen la cuenta, supuestamente en 48 horas. Ya, una semana. Bueno, está 3 meses y no le desbloquean la cuenta. Y el tema ha acabado. El tema está totalmente acabado, pagado, conozco varios. Yo te puedo contar ejemplos, historias, pero así de llorar. Entonces, patéticas. Si tú tienes una sociedad en la cual tú no sabes, tú te has acostumbrado a parar el semáforo cuando está rojo. Pero es cada vez más los tipos que se pasan, ¿no es cierto? Te bocinean y te ganan el parqueo y todo lo demás. Llega un momento en que la sociedad dice, bueno, ¿para qué diablos yo sigo las reglas? ¿Para qué voy a producir? ¿Para qué voy a generar empleo si puedo importar o puedo traer de contrabando o al final me puedo ir de este país? En la medida que tú tengas una sociedad donde no hay reglas creíbles, donde un día te dicen una y al día siguiente te pueden cambiar otra, no va a ir. Sí. Cuando te hablaba de estos tipos de pactos, deberíamos tener una modalidad de formación de empresa, empresa social, bueno, tenemos algunos nombres que vamos a poner por ahí, donde el Estado se comprometa contigo en ciertas reglas durante 10 años, por decirte. Y que esas reglas durante esos 10 años no se pueden cambiar. Y si te cambian las reglas, te van a reponer el lucro cesante que hubieras logrado ahí. Y si te van a cambiar, se lo haga pactado contigo, con el sector, y que sean con 3 años antes de que entren en función este tipo de medidas. El tema es que si no empezamos a ser un Estado serio, no podemos tener una economía seria. Y ese es el gran drama. Aquí tenemos políticos de pacotilla que toman medidas que están en contrarruta y por eso nos va como nos va. En todo este periodo de altísimo crecimiento no hemos dejado de estar entre los 5 países más pobres de América Latina. Lamentablemente. Seguimos como el país más pobre de Sudamérica, por mucho que nuestra economía crezca al 5%, pero un 7% de nuestra economía equivale a 1% de crecimiento de la economía colombiana o chilena. Sí, actualmente, en los últimos años, en Bolivia, por decir, hemos crecido al 5%. Eso significaba, por dar un número, 1.500 o 1.700 millones de dólares al año. Bueno, con 2% de crecimiento de la economía colombiana está creciendo 8.000 o 9.000 millones de dólares. Entonces tenemos que saber ubicarnos de que, nuevamente en los números, si tú calculas, si Bolivia siguiera creciendo al 5%, y Chile creciera al 3% o al 2% o al 1%, igualito nos va a tomar como 3 o 4 generaciones llegar al mismo PIB per cápita que tienen ellos. Y si ellos, ellos se estancan. Si ellos se estancan, entonces siguiendo creciendo al 4%. Entonces no es absurdo tener este escepticismo y no entender realmente que en términos económicos no estamos haciendo bien las cosas. Sí, productivos más que económicos. Obviamente. Este tema de justicia y habíamos hablado de las incertidumbres al inicio de nuestra conversación. Y si no te dan certeza, si los contratos son inciertos, si los compromisos son inciertos, si los compromisos y las promesas no se cumplen, yo hago un contrato de alquiler contigo y te prometo pagarte mensualmente 2.000 bolivianos por el alquiler de una oficina. Si me quedo en esa oficina y no pago,
te perjudico y rompo totalmente el contrato. Si el sistema judicial no permite que se cumplan los contratos, si las promesas no se cumplen, las señales son absolutamente de incertidumbre. Mira, sin duda, o sea, creo que parte, eso se decía en los 70, 60, 70, 80, ¿no? Una economía bien pensada tiene que darte certeza sobre las reglas e incertidumbre en los resultados. Los resultados dependen de ti, pero no porque te han cambiado las reglas, sino porque lo has hecho bien, mal, o mejor o peor. O no has combinado bien los factores. Pero ese es tu problema. Así es. Lo que te tiene que garantizar el Estado es que las reglas van a estar ahí mientras tú decidas jugar en esa cancha, ¿no? Y eso es lo que no hacemos acá, ¿no? Repito, creo que nuestra burocracia estatal jamás ha generado un solo empleo. No es gente que hubiera realmente sudado la camiseta y hubiera aportado a la creación de un puesto de trabajo, a la generación de valor. Y por eso, bueno, cree que es tan fácil, ¿no es cierto?, echarle la culpa a la empresa. Sobre eso, y yo creo que ha sido un amigo tuyo, Javier Hurtado. El único ministro que realmente, en mi opinión, tenía ganas de hacer algo. Y además era un profesional que hizo empresa socialmente. Y la hizo socialmente y su empresa pervive actualmente. Claro. Y es una gran bandera boliviana en los mercados internacionales. Tal vez él haya sido el único funcionario o ministro que hizo empresa, que tenía una planilla, obligaciones sociales que cumplir. Mira, no sé si el único, porque entiendo que algún otro ministro también ha sido socio o parte de alguna gran empresa, pero sí te puedo decir que es el único que tenía la película y tiene la película clara en respecto a cuál debía haber sido el rol de un gobierno de izquierda, ¿no? Para promover la diversificación económica, para promover el emprendedurismo, pero con una conciencia social. Y creo que es una gran pérdida porque, te repito, con Javier hemos tenido una relación de mucho tiempo. Nosotros como fundación lo hemos apoyado mucho en su proceso de mejora continua dentro de su empresa, cosa que él siempre reconocía. Pero además, como funcionario público, tuvo la capacidad de realmente intentar enfrentar a los demonios de la administración pública general, y no dudo en decirlo que su muerte ha tenido que ver con problemas fuertes de cómo se manejaban las cosas internamente. Sí, es realmente... Se le extraña a Javier, se lo extraña. Fue un buen ejemplo y lastimosamente se nos fue. Bien, yo creo que ya vamos llegando a la etapa de cierre, de conclusiones. Me ha sido muy interesante esta conversación. ¿Qué vislumbramos para este año? Mira, yo sigo pensando que lamentablemente... como el deporte nacional en Bolivia es la política, vamos a tener un año que le va a prestar toda la atención al tema político, y no hay quien en el ámbito político intente llevar a las mesas del debate el terrible, el difícil tema de lo que es una política económica para el desarrollo productivo diversificado. Nadie ha dicho nada con relación a esto. Entonces, en general, todo el mundo dice, bueno, si no exportamos más gas, ¿qué va a pasar? Nadie se está imaginando que en realidad lo último que debería preocuparnos es si ahí no hay gas, porque si tuviéramos una economía diversificada, probablemente no tendríamos tal dependencia. No sé si encontramos gas, ¿a quién le vamos a vender aquí? Además, ¿Y a qué precio? ¿No? Entonces hay una serie de incertidumbres, y yo creo que es importante que desde la sociedad civil, y en ese sentido creo que aplaudo esto que hace Cabildeo, tenemos que tener la capacidad de, repito, plantear efectivamente los temas duros, fríos, tal como son en la realidad. La única forma que tú vas a poder resolver un problema es si conoces el problema. Y en Bolivia hablamos de temas de discusión, pero no entendemos los problemas. Tema económico, por ejemplo, porque tenemos un crecimiento del 4 o 5%, o es el mayor crecimiento de Sudamérica, pensamos que están resueltos los temas. Y no. Por el modelo de crecimiento, por el tipo de crecimiento que estamos teniendo, con dos ejemplitos que hemos mencionado sobre la incidencia de las importaciones, el tema de los salarios, pero yo te podría mencionar varios otros temas más, está claro que la política económica está yendo en contrarruta con lo que deberíamos esperar de una economía que pretende generar riqueza a partir de la creatividad humana y
hacer que esas personas sean las beneficiarias del crecimiento. Está muy lejos ese debate. Sí. Está muy lejos el de vincular un desarrollo económico sostenible con cuidado ambiental. Es decir, pensando que efectivamente gran parte del potencial boliviano es precisamente su medio ambiente. Y lo estamos fallando. En el tema de productos no tradicionales, o más bien, no sé si son naturales, digamos, ¿no? La Amazonía biológicos. O sea, tenemos realmente cualquier cantidad de riquezas si las hubiéramos aprovechar. Pero repito, necesitamos un Estado que realmente valore al productor, valore al emprendedor, no un Estado que lo único que piensa es que si alguien está ganando 5 pesos, yo tengo que quitarle 3 para financiar cualquier otra estupidez. O de aumento la prescripción para aumentar su riesgo o justificar la ineficiencia del administrador tributario. Los datos, si tuviéramos más tiempo de ver, por ejemplo, este tema tributario, es increíblemente complejo. Y complejo no tanto de entender, sino de la lógica con la cual se está llevando esta especie de presión tributaria irracional que estamos teniendo, que, repito, increíblemente le está quitando capacidad de consumo al consumidor boliviano y está haciendo que, obviamente, como la cosa no le alcance, va a comprar ropa chuta, autos chutos, discos chutos. Obviamente, no vamos a generar ingresos propios y no vamos a generar empleo. Va a ser mejor volverse informal. Absolutamente. Y el tema es que los informales de gran tamaño, porque hay los informales de gran tamaño, están acumulando riqueza a un ritmo increíble, ¿no? A costa de que el aparato productivo nacional se esté prácticamente agonizando en los sectores que, repito, como la pequeña y mediana empresa, son los que tendrían la capacidad de dinamismo suficiente como para aprovechar su mercado interno, pero también explorar mercados externos. Sí, yo creo que este tema de tributación es demasiado importante como para no sugerir a Cabildeo que definan. Alguienes tendrían que tocar este tema año. Una reunión parecida a esta se hable de tributos, se hable de los mecanismos de administración tributaria, el hecho de que el administrador tributario es juez y parte, él penaliza y él mismo dice si está bien penalizado o no. Así que eso está funcionando mal. Y sobre todo el tema de que dentro de la política tributaria la única lógica es maximizar recaudaciones, cumplir metas de recaudación. Es la única lógica que hay. Cuando el tema tributario es uno de los instrumentos de política más importantes para la distribución del ingreso, para la promoción de ciertas actividades, en fin, es un instrumento valiosísimo. Genera incentivos y genera castigos. Claro, y de eso se trata. Pero acá lo único que se cuenta es cuánto es la meta de recaudación, y es absolutamente absurdo. Sí, bueno, parece ser que es un tema que queda en el tintero por ahora. Ha sido muy, muy interesante para mí compartir contigo, Enrique. Estamos ya cerrando este programa, así que agradeceríamos a Cabildeo por la invitación y un último comentario tuyo. Bueno, como te digo, yo creo que, agradezco por supuesto a Cabildeo y te reitero mi complacencia por compartir esta mesa contigo, pero definitivamente creo que el tema de desarrollo productivo, el tema económico, debería ser algo que desde la sociedad civil lo machaquemos permanentemente en este año, porque ya no podemos darnos el lujo de seguir como estamos, porque repito, si aquí a 2 o 3 años se tienen que tomar medidas muy graves, si no se han diagnosticado y se han alertado sobre estos temas, va a ser muy fácil para los que estén en la oposición, ¿no es cierto?, decir, bueno, volvió el neoliberalismo, lo que tú quieras, sin darnos cuenta que en realidad son cosas que estamos obligados a hacer tarde o temprano si es que no las corregimos desde ahora. Una actuación económica y patriótica responsable diría que si hay que hacer ajustes, hay que hacer arreglos en la economía, hay que hacerlos cuando tenemos todavía un colchón. Exactamente, cuando podemos resolver. Porque si dejamos pasar esto y hacemos que las reservas internacionales, en una otra serie de elementos, un margen de endeudamiento que todavía tenemos ahora disponible, no se lo utiliza, pues hacerlo más adelante va a ser ir con mar en contra. Traumático, y de repente incapaces de poder hacerlo en muchas cosas, ¿cierto? Enrique, un gusto, realmente ha sido un placer compartir contigo esta tertulia, y muchas gracias a Cabildeo. Gracias, Javier.
Cabildeo presentó Lucha Libre, un programa de opinión que se transmite de lunes a viernes. Gracias por su sintonía.